Nacional, Alfonso, o con lo que las declaraciones que diste aquí, o se está viendo, dice Julio Astillero, como una respuesta, incluso en la jornada. Primero, ¿qué me dices de la publicación del Financiero? Alfonso, buenos días. Bueno, buenos días. Mira, Luis Alberto, dicen en política, dicen en este medio que en política no hay casualidades. Yo digo que no es inocente la nota que se publica hoy, que es un refrito que seguramente tú ya habías registrado o conocido en las redes, particularmente en las redes sociales. Le recuerdo a la gente que el día de ayer tuve el atrevimiento de denunciar dos cosas en tu programa. Los niveles de corrupción en el gobierno del Estado, que ya son similares o mayores a los de Padres, porque una encuesta del INEGI nos ubica en el primer lugar nacional, el Estado más corrupto de todo el país. Y número dos, denunciaba actos de intimidación por parte del gobierno del Estado en contra de aspirantes de Morena que retiraron su participación en algunas candidaturas. Y hoy me encuentro con esta nota a 8 columnas en el Financiero respecto a la operación que yo hice con un inmueble. Varias cosas, Luis Alberto. No le reclamo absolutamente nada al Financiero, ¿eh? Si acaso que haya los objetivos que usa para presentar el inmueble, que quienes aquí en Hermosillo conocemos, un terreno de 350 metros en Quino, y bueno, que tampoco hay grandes mansiones por allá en Quino. La operación, Luis Alberto, se realizó con un señor Gabriel Mendoza Gutiérrez. Gabriel Mendoza Gutiérrez, el cheque de 2 millones de pesos con el que se pagó la operación fue un cheque de caja a nombre de un señor Gabriel Mendoza Gutiérrez, que no sé quién sea, mientras haya acreditado, ni me importa, mientras haya acreditado ante notario que tenía la capacidad legal para vender el inmueble. Si en algún momento ese inmueble fue propiedad de un Amado Carrillo Barragán, no me importa, ni lo supe en su momento, ni me importa. En algún momento, esto ya es un refrito, cuando salió en redes sociales, me fui a internet a tratar de averiguar quién era este señor Carrillo Barragán, si tendría algún parentesco con aquel famoso narcotraficante que murió en los 90, es decir, 20 años antes de que se realizara esta operación, y me encontré con que hay 110 cuentas de Facebook a nombre de un Amado Carrillo, hay 52 cuentas de Twitter y hay 95 cuentas en Instagram. Lo menciono porque si fuera el caso de alguna irregularidad en la operación, no es responsabilidad de un comprador averiguar los antecedentes de un vendedor, en primer lugar, cuyo nombre cuenta con infinidad de homónimos en Internet, pero sobre todo los antecedentes de una persona que acredita a nombre del notario la capacidad legal para vender el inmueble. Y aquí no aparece absolutamente ningún Amado Carrillo Barragán. Si en algún momento ese inmueble fue propiedad de un Amado Carrillo Barragán, buen plan, no me interesa ni afecta la legalidad de la operación. Y si ese Amado Carrillo Barragán tiene alguna relación familiar con aquel famoso narcotraficante, tampoco opera o tampoco afecta la legalidad del proceso. ¿Por qué, Luis Alberto? Porque la operación se hizo ante notario. Se realizó ante notario, se hizo con dinero de procedencia lícita y fue reportada ante el SAT y ante la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado. Tengo la escritura sellada por ambas dependencias y por supuesto fue registrada ante el registro público de la propiedad. Agrego que si hay alguna irregularidad o tiene siquiera curiosidad la autoridad
para investigar la operación. Curiosidad, no morbo para sustentar campañas negras en el contexto de esta campaña política, que lo haga, y si encuentra alguna irregularidad, que proceda. La operación, para cerrar, se realizó ante el notario número 4, cuyo titular es Miguel Ángel Murillo, actual secretario de la Contraloría del Gobierno del Estado. Si hay alguna información adicional, tendrían que buscarla en la notaría. A ver, ¿crees que el notario entonces pasó esos documentos, la notaría de Miguel Ángel Murillo, que es el Contralor del Estado? No, yo he realizado muchas actos notariales y he visto invariablemente un gran profesionalismo, la discreción a la que está obligado el notario. No, yo creo que esta información sale del registro público de la propiedad. Es un registro público que fue presidido en algún momento por Humberto Pompa, más conocido como el Buitre. Humberto Pompa, primo hermano del actual secretario Miguel Pompa, a quien tuve el atrevimiento el día de ayer de señalar en tu programa como el operador de estos actos de intimidación. Y yo te digo que obviamente no hay inocencia en la publicación de esta información un día después de que denuncio los niveles de corrupción, que le demando a la gobernadora que deje de andar inaugurando kermeses y cortando listones, y que se ponga a atender los problemas del Estado, como la corrupción, la inseguridad y otros, pero sobre todo la desviación de recursos del gobierno del Estado para andar intimidando gente por razones políticas. Y bueno, hoy me encuentro con esto. Dicen que el que se ríe se lleva, y después de ese señalamiento que yo hago el día de ayer, me revirán con esto. Si hay algo que aclarar, lo haré, pero sobre todo, si la autoridad, que registre la autoridad esta información y que la revise. Y si hay alguna irregularidad, que llame a cuentas a quien cometió la irregularidad. Y si eventualmente fui yo, pues que me requiera. Tú dices para entonces... que yo dé las cuentas que corresponden. Se va un poco. A ver, tú dices, Alfonso, yo se la compré a Gabriel, ¿qué? Nuño, ¿cómo se llama? Gabriel Mendoza Gutiérrez. Él es ¿qué papel tiene aquí? ¿Es vendedor de terrenos? ¿Fue vendedor de No. Es la persona que acreditó capacidad jurídica para vender el inmueble. Y el cheque de caja, salió a nombre del señor Gabriel Mendoza Gutiérrez. Pero ¿cómo supiste de ese terreno, por ejemplo? Lo anunciaban como se anuncia cualquier inmueble en Quino. Hablé a ese teléfono, estaba en manos en la promoción de un agente inmobiliario, y a través de ese agente se hizo la negociación. El señor Gabriel Mendoza presentó los documentos en la notaría y el notario le entregó un cheque de caja de mi parte, firmó él los documentos y yo firmé la escritura una semana después. Así es que ni siquiera coincidí con el señor Gabriel Mendoza, pero si hubiese coincidido, tampoco me hubiese representado, me hubiese mandado ninguna señal. No me interesa saber ni quién es ni nada. Simple y sencillamente la intervención del notario es para garantizar precisamente que la operación se dé en un marco de legalidad. Es el notario es el que garantiza la legalidad, no el vendedor y mucho menos el comprador, es el notario. Y si hay alguna irregularidad, bueno, pues ya tendrá cada quien que asumir la responsabilidad que le corresponde al notario, la suya, el señor Gabriel Mendoza igual, y yo la mía.
¿Cuánto es lo que te costó, dices? Y lo que 2 millones de pesos. 2 millones de pesos. Es una casa que está construida en muy malas condiciones, ahorita no, eh, construido en un terreno típico de Quino, que son de 350 metros. La casa se renta los fines de semana, es decir, el propósito de la adquisición es comercializar la posesión de ese inmueble, que es el objetivo de la empresa de la que yo soy parte junto con otros socios y que adquirió esta propiedad, y yo actué como representante legal de la empresa. Ah, es decir, tienes una empresa que compra y vende y renta casas, por lo que veo entonces. Compra, vende, promueve, no es una empresa propiedad exclusivamente mía, soy socio, tengo una participación importante ahí. Casualmente o no casualmente, acaba de salir los auditores de Hacienda. De hecho, viven ahí los auditores de Hacienda, se fueron, no encontraron absolutamente ninguna irregularidad, Luis Alberto. Cero, cero irregularidades. No obstante, dejaron la auditoría abierta. Y adelante, no tengo absolutamente ningún problema en que me estén auditando de manera permanente. Absolutamente ningún problema. Creo que todos estamos obligados a rendir cuentas a la autoridad, en este caso al SAT. Es incómodo, sí, es incómodo, pero ¿es indebido o es ilegal por parte del SAT? No, está cumpliendo con su responsabilidad, pero nuevamente no soy ingenuo, no es casual que salgan de una auditoría, que la dejen abierta de manera indefinida. Tampoco es casual que agentes de la Procuraduría de Justicia del Estado se paren enfrente de la casa, 2 patrullas, se paren enfrente de la casa de un empresario que se acerca a Morena con ganas de apoyar, y que estén filmando todos los movimientos de la familia. No pasa nada, no hay ninguna denuncia, no hay nada, pero no deja de ser un acto de intimidación que agravia a la familia, particularmente a los niños a la hora de salir a la escuela, y que hacen esas patrullas ahí, particularmente con el temor social que hay para la autoridad en general, pero particularmente para los cuerpos de seguridad. ¿Tú tienes todo en orden, Alfonso? Es decir, entonces tú todo, es decir, Absolutamente, absolutamente todo en orden. Ahora, si no estuviera en orden, que lo revise la autoridad. Es que ese es el tema. No me corresponde a mí revisarlo. Que lo haga la autoridad, ya salió la información, pero que no lo hagan ni por curiosidad ni por morbo, que lo hagan, que revisen si el proceso notarial fue correcto, y si hubo alguna irregularidad, pues que nos llamen a cuentas. Eso es lo que debe suceder, exactamente, con mi caso y con todos los casos de cualquier naturaleza, notarial o no. Nadie debemos estar exentos de rendir cuentas y actuar en un marco de legalidad, punto. Pero quien debe comenzar a actuar en un marco de legalidad es el gobierno. tú estás entonces tranquilo, dices, tengo la conciencia tranquila y que me esculquen, si quieren, es Pues decir, mira, a ver. Luis Alberto, la conciencia y el expediente del proceso de adquisición, que es lo más importante, o sea, el proceso de adquisición. El notario es el notario número 4, que casualmente es el notario Miguel Ángel Murillo, actual secretario de la Contraloría del Estado. Alfonso, ¿quién está detrás de todo esto? Es decir, dices tú, Humberto Pompa, ¿quién es
quien pudiera haber impulsado desde tu punto de vista esta información? Es lo que me dejas intuir, que es una respuesta. Mira, Ayer fue fuerte, de hecho sí viste, la entrevista fue muy comentada, la entrevista fue por todas partes, en verdad, fue un mensaje fuerte. De hecho es la primera crítica contundente. Tú fuiste de los primeros que criticaste también a Padres en su momento, que empezaste a señalar lo que sí, había. así es. Es decir, hoy, ¿quién está detrás de esta respuesta? ¿A quién hace responsable? Porque Julio Astillero dice, es una venganza de la gobernadora Paula, pregunta, ¿es una venganza de la gobernadora Claudia Pavlovich? Dijo Julio Astillero. Yo te pregunto, ¿a quién, hay alguien que está manejando esta información para como respuesta de lo de ayer? Mira, hay tres grupos de poder en Sonora y no debemos ser omisos. Sonora vive una condición política irregular. En primer lugar, porque fue escriturada a un grupo de poder político, indebidamente escriturada a un grupo de poder político encabezado por Manlio Fabio Beltrones. En ese grupo participa el minigrupo del propio Beltrones, como lo decía ayer, participa otro subgrupo encabezado por Ricardo Mazón y otro subgrupo que encabeza la gobernadora. Ahí está la bolita, pero lo que están haciendo es irregular. No debemos aceptar que esta situación se presente en el Estado. No hay una sola persona en el Estado desde hace mucho tiempo ajena a ese grupo político que pueda participar absolutamente nada en el gobierno del Estado. Si tú no eres parte incondicional de ese grupo, tú no puedes, no tienes derecho, entre comillas, a aspirar a intercambiar un alfiler con el gobierno del Estado. No tienes aspiración ni siquiera lejana a participar como regidor en alguna de las fórmulas más pequeñas y alejadas del municipio más modesto de Sonora. No puede ser, y eso tenemos que cambiarlo, y para eso estamos luchando también desde Morena. Yo no tengo ningún interés en enfrentarme con nadie, ni con Beltrones, ni con Ricardo Mazón, ni con la gobernadora, ni con Miguel Pompa, ningún interés, pero tampoco voy a aceptar pacientemente, y pudiera decir cobardemente, lo que sucede en el Estado, porque entonces, ¿para qué estamos luchando desde Morena? Te lo decía ayer, ¿para que las cosas sigan igual? No. En Morena tenemos un proyecto de cambio sano, legítimo, no nos vamos a ir absolutamente contra nadie, ni contra ningún empresario, ni contra ningún grupo. Simple y sencillamente, si vamos a trabajar para separar el poder económico del poder político, el poder económico del gobierno, que los gobiernos no sean subgrupos y mucho menos subordinados de un grupo de poder político o de poder económico. Yo creo en el proyecto de Morena. Creo que estamos trabajando con buena fe, con convicción, por una causa superior que nos va a llevar a impulsar, a lograr la cuarta transformación nacional. Andrés Manuel habla de la reforma, habla de la independencia, de la reforma y de la revolución, y habla de una cuarta transformación que es precisamente lograr la separación del poder económico del poder político, y en esa búsqueda estamos. No puedo ser ingenuo, Luis Alberto. La aparición de esta información no es ajena al grupo de poder político en Sonora, y que sigan así, porque eso es lo que los tiene en el sótano político de Sonora. Cuando tú mencionas a alguno de estos personajes,
La gente expresa su inconformidad porque hay un rechazo histórico, y lo van a pagar en las elecciones. Nosotros no vamos a llegar al gobierno a vengarnos contra nadie, por mucho que la entraña quisiera vengarse. Vamos a actuar con sentido de Estado. No hay, hace mucho que se perdió, el PRI lo tuvo en algún momento, pero hace mucho que se perdió el sentido de Estado en la vida política del país. Y actuar con sentido de Estado es actuar exclusivamente en función de los intereses generales de los mexicanos. Y esa generalidad de intereses se construye mediante un proceso de diálogo, de inclusión, de consenso. Y en eso vamos a trabajar. Entonces, para cerrar, ¿tú haces responsables a ellos de esto o lo que pueda venir? Es decir, a los que mencionaste. Mira, estas cosas las mueve invariablemente el grupo de poder dominante, particularmente si el gobierno del Estado forma parte del poder dominante. Voy a agregar algo, Luis Alberto. Este es un refrito, ya había salido en las redes de comunicación. Hay que recordar que Humberto Pompa, el llamado buitre, mejor conocido como el buitre, es primo hermano del secretario general de gobierno, Miguel Pompa. Y este famoso buitre fue director general del registro de la propiedad. Y él encontró esa información. Y sé que el origen de esa información es él, porque alardeó, hizo alarde de contar con una información que sería demoledora para el futuro político de Alfonso Durazo. Bueno, pues ahí está la información que ya había circulado en redes. Conclusión, la información es con este señor Gabriel Mendoza. Número 2, se hizo ante notario. Número 3, se hizo con dinero de procedencia lícita. Número 4, se comunicó ante las autoridades y se registró en el registro público de la propiedad. Si hay alguna irregularidad, que la investiguen y nos llamen a cuentas como debería de ser. Bien, después de esto, Alfonso, entonces digo, porque se ha adelantado, como quien dice, la guerra por el Senado, es lo que veo también que lo van a circunscribir ahí. Ya llegará el momento en el que nos metamos con los méritos o la falta de méritos de los integrantes de las fórmulas que aspiran al Senado, particularmente de la fórmula del PRI. Ya llegará el momento. Es decir, de la contienda. Bueno, pero ya está llegando. ¿No temes que vaya a ser, tienen la mano pesada, tú sabes, es decir, que vaya a ser esto pues duro o que vaya a llegar a los oídos de Andrés Manuel, por ejemplo? Alfonso, ¿qué dice Andrés Manuel de esto? ¿Te ha dicho algo? ¿Has platicado con él? No, absolutamente no. Absolutamente no. Me corresponde a mí hacer las aclaraciones del caso y enfrentar cualquier consecuencia. Y si esto modifica la decisión de Andrés Manuel, está en su derecho. Una vez que sea presidente electo, tendrá la capacidad constitucional para nombrar a quien le dé su gana, en donde le dé su gana, en los espacios del Ejecutivo. Y por supuesto que están buscando incidir en esa decisión de Andrés Manuel. Y si lo lograran, está en las atribuciones de Andrés Manuel cambiar sus decisiones una vez nombrados oficialmente. Esa es una atribución que está constitucional, que está consagrada en el artículo 89 de la Constitución, y él puede tomar las decisiones en el sentido que quiera. Pero también dice Andrés Manuel, y lo creemos en Morena, que aquí no estamos por un hueso, ni tenemos la aspiración de llegar al poder
para enriquecernos, para robar. Entonces, si no estamos por un hueso, con candidatura o sin ella al Senado, yo estoy en Morena. Con secretaría o sin ella, yo estoy con el proyecto de Morena y particularmente con el proyecto de Andrés Manuel López Obrador. Muy bien, pues está muy clara ahí tu posición, Alfonso, o tu denuncia, lo que expones, y pues veremos cuál es el desarrollo de esta situación, y se queda este espacio abierto, Alfonso, para cualquier aclaración. Vas a tener, si siguen las cosas así, te garantizo, Luis Alberto, que tus niveles de audiencia se van a disparar a niveles históricos. Ya verás. Ya se están disparando. Oye, no, pero digo, la verdad, digo, yo solo soy un puente, vaya, aquí escucho todas las voces, me preocupa el silencio del secretario de gobierno, no ha dicho nada, solo al dirigente del PRI, que el dirigente del PRI siempre da la cara por ellos, de hecho, en Palacio, Sí, Gilberto Gutiérrez, pero me preocupa que esto ya es nacional y no haya nadie del Estado, que no haya el mismo potrillo, que Miguel Ernesto Pompa Corella no diga nada. Y es pues la acusación, el vínculo ahí con lo que estás diciendo, veremos qué dicen. El problema es que nadie de ellos dice nada respecto a los problemas del Estado. No quieren estar vinculados con problemas. Si hay inseguridad, la dejan correr la bola. Si hay corrupción, dejan correr la bola. Los señalamientos de corrupción no los hago yo. Yo repito los resultados de una encuesta del INEGI, que es una institución autónoma pero gubernamental. Autónoma pero gubernamental. Es decir, son datos oficiales. Tendrían que estar descalificando o explicando las razones de ese resultado. Cuando menos decir que la percepción de corrupción es porque Padres nos dejó hecho un desastre el gobierno del Estado, o el gobierno estatal, y que todavía a 3 años de ido Padres logran recomponer, enderezar el barco. Algo tendrían que decir, pero tienen que salir a decir algo, porque no se vale que solo actúen con la mano bajo la mesa, intimidando gente, lastimando gente, denunciando, como están haciendo, manipulando la información, y nadie en Sonora nos atrevamos a decir nada. Yo estoy en contra, lo estuve en contra de Salinas cuando el asesinato de Luis Donaldo, lo estuve en contra de Cedillo por su actitud agachona frente a todo lo que pasó con la investigación de Luis Donaldo, y estuve en contra de las desviaciones del gobierno de Vicente Fox, desviaciones respecto a lo que nos había ofrecido a los mexicanos en campaña. Por eso estoy luchando. No tengo nada que ver con Beltrones, nada. Ojalá no estuviera en la necesidad de mencionarlo en esta circunstancia. Tampoco a Ricardo Mazón, con quien de vez en cuando he platicado, menos con la gobernadora. El potrillo ni siquiera me gustaría que ni apareciera en mi vida, pero es una necesidad poner sobre la mesa la denuncia, que no es gratuita, que no me va a salir gratis. Eso es obvio, Luis Alberto. Pero lamentablemente, estoy decidido a pagar los costos. Lamentablemente, porque no son bajos. Si tampoco voy por la vida buscando pleitos, tampoco voy por la vida diciéndole a la gente, espérense, no vayan a iniciar el pleito sin mí. Pero llega un momento en el que por razones de dignidad y de convicción, tienes que poner los problemas sobre la mesa. Si no, entonces, ¿para qué estamos? Claro. ¿Para qué luchamos? ¿Y para qué decimos que queremos cambiar las cosas en el país? Cuando dices... Y regreso al tema. Si hay alguna irregularidad,
en la operación, que me pongan en la balanza. ¿Y por qué no me habrían de poner si hay alguna irregularidad? Cuando a eso te refieres cuando dices estoy dispuesto a pagar los costos. No, me refiero... Los costos políticos, los costos de enfrentamiento, entonces. Los costos de todo tipo, No, respecto a la operación, por supuesto que no hay ninguna irregularidad, porque si la hubiera, no hubiera pasado por el notario. Simple y sencillamente la responsabilidad del notario es revisar que todo sea legal y transparente. Y para mayor certidumbre, se comunica la operación al SAT y se comunica la operación a la Secretaría de Hacienda y se registra en el registro público de la propiedad. No, esa parte no me preocupa. Me preocupa la manipulación informativa, la intimidación y toda la capacidad de perversión, de represión, de presión y represión que tiene un grupo de poder político que cuenta con el poder del gobierno del Estado. Pues ni modo, Luis Alberto, tampoco me voy a envolver en la bandera nacional, pero no fue una irreflexión de mi parte denunciar en el programa lo que ayer dije, ni tampoco es un acto de inmadurez ni una irreflexión política lo que ahorita estoy expresando. Todo tiene sus límites, Luis Alberto. Todo tiene sus límites. Y ya en Sonora llegamos a un límite. O lo enfrentamos en serio o bajamos las banderas de lucha. Y si la decisión es bajar las banderas de lucha, para atrás los fielders, como dicen aquí en la tierra. Muy bien. Pues está abierto este espacio, Alfonso, y estamos dándole seguimiento a la situación. Te agradezco mucho, como siempre. Un abrazo. Gracias, un abrazo. Alfonso Horacio, lo escucha usted fuerte, se ha desatado esto, ya es nacional. Corte, vuelvo con